Imaginas llegar a un hospital a las 3 de la mañana y te encuentras con esta situación. En la habitación número 14, una mujer da a luz. En la 18, un anciano respira por última vez. En la capilla hay alguien que clama, Dios, no me deje. Y del otro lado, en la cafetería, hay alguien que maldice, Dios, tú no existes. Pregunta, ¿dónde está Dios en ese instante? ¿Está con el que ora? Y si está con el que ora, entonces abandona al que maldice. Si está con el de la alegría del nacimiento, ¿no está con el de la tristeza de la muerte? O peor aún, si está en todas partes, ¿se mezcla también con el mal? Hoy descubriremos cómo la omnipotencia de Dios no es distribución, sino plenitud. Cómo esta verdad milenaria se refleja incluso hasta en la ciencia moderna. Porque si nosotros logramos entender esto, nunca nos volveremos a sentir solos. Recuerda que nuestro lema es Raíces Firmes, Ciudades Transformadas. Soy Juan de Dios Cuello, tu copiloto, y continuaremos con este encuentro con el Dios que está detrás de todo lo que ve y aún de lo que no ves. Continuamos. La paz de Cristo sea con ustedes. Bienvenidos a Ciudad Salem, Raíces Firmes, Ciudades Transformadas. Aquí buscamos conocer a Dios, caminar con Él y permitir que su verdad eche raíces en nuestros corazones. Únete, la transformación ya comenzó. Si nosotros nos preguntamos, ¿cómo es la omnipresencia de Dios? ¿Qué es esto? No es que la omnipresencia de Dios sea como un Wi-Fi que se reparte como una señal fuerte o una señal débil, dependiendo de las circunstancias o dependiendo de las situaciones. Esto lo que indica es que Dios está totalmente presente en todo lugar. Si nosotros pensamos en el océano, podemos decir que cada ola contiene el 100% del agua del océano. Pero ninguna lo agota. O sea, todas las olas son parte del océano. Eso no implica de que el océano se agote. Así es Dios. Cada instante, cada rincón de tu vida contiene la plenitud de su presencia. Una pregunta. Si cada ola contiene todo el océano, ¿cómo alguna porción de tu vida estaría fuera del cuidado de Dios? ¿Cómo tú puedes imaginarte que algún rincón de tu vida esté fuera del cuidado de Dios? Si nosotros vemos, por ejemplo, en Jeremías, en el capítulo 23, en el verso 24, dice, ¿no lleno yo los cielos y la tierra? Eso es el Señor hablando. Y esto es lo que se conoce como un merismo. Un merismo es una expresión que expresa la plenitud de algo, en este caso de Dios, mediante opuestos. Por ejemplo, alto, bajo, incluye todo, principio, fin. Y en este caso, cuando Jeremías está hablando acerca de este merismo, él lo que quiere hacer referencia es los cielos y la tierra, o sea, abajo y arriba, lo que significa que él lo llena todo. La plenitud de Dios está en todo. En el contexto de lo que estaba viviendo Jeremías, se encontraba en un aspecto de que habían profetas falsos, y estos estaban limitando la adoración a ciertos lugares. Y él hace esta declaración a través del profeta Jeremías. No lleno yo los cielos y la tierra. O sea, no me intenten limitar. Bien lo dijo Salomón allá en el libro de Reyes. Digo, los cielos de los cielos no pueden contener tu gloria. Para mucho menos este templo que he construido yo. Así se expresaba Salomón acerca de la omnipresencia de Dios. Nosotros vemos que en el libro de Colosenses, en el capítulo 1, en el verso 17, dice que Cristo sostiene todas las cosas. Cristo sostiene todas las cosas. Y de aquí, en este versículo que estamos hablando, en Colosenses 1, 17, la palabra griega que utilizó el apóstol Pablo es sinemistemi. Eso significa que Él lo sostiene todo de manera activa, no de una manera pasiva. Eso significa que Cristo está sosteniendo todas las cosas activamente, no pasivamente. Nosotros tenemos que entender la diferencia con relación al panteísmo. Porque esto no es panteísmo, esto tampoco es deísmo. Aquí dice que cada detalle de su existencia es que sostiene las cosas. Si nosotros pensamos en un puente colgante, el deísta diría
que Dios construyó el puente y se fue. El panteísta diría que el puente es Dios. Pero nosotros podemos ver a través de la Biblia, lo que nos acaba de enseñar Colosenses es que el puente lo creó Dios y lo sostiene Dios. Que cada cable, que cada tornillo, que cada pedazo de metal, que cada pieza de concreto, todo lo sostiene Dios. Que si está de pie es porque Dios lo sostiene. San Agustín dijo que Dios está completamente presente en un grano de arena, así como ningún universo puede contenerlo. Esto nos da a nosotros una reflexión de que nuestras oraciones no están hacia un Dios distante. Cuando nosotros sufrimos, Él no solamente observa pasivamente de lejos. Y cuando nosotros estamos en alegría, Él está sosteniéndonos con sus propias manos. Esto es una reflexión que nosotros debemos tomarla siempre en nuestra mente. Él siempre está con nosotros. Él siempre está con nosotros. En el Salmo 139, 7 dice, ¿a dónde huiré de tu espíritu? ¿A dónde iré de tu rostro? La palabra rúa que se utiliza aquí no es solamente espíritu, es el aire que respiramos ahora mismo. O sea, ¿a dónde me voy a ir que yo no esté respirando tu aire? ¿A dónde yo puedo esconderme de tu presencia? ¿Dónde yo puedo estar que no esté respirando tu aire? La otra palabra que se utiliza aquí es panín. Esto no solo es rostro. Es Dios inclinándose hacia ti, escuchando tu suspiro. Es Dios inclinándote hacia ti, llenando su suspiro. Entonces, si nosotros pensamos, si Dios llena todo el universo, no puede llenar tu universo personal y tu vida cotidiana. ¿O hay algún rincón de tu vida donde su presencia no te sostenga, no te guíe y no te transforme? Es bueno que nosotros tengamos esto en cuenta, de que no importa donde nosotros estemos ni las circunstancias que estemos atravesando, su omnipresencia está ahí con nosotros. La Biblia dice que aunque nosotros andemos en valle de sombra de muerte, no temeremos porque su vara y su callado nos fundirán aliento, indicando que en medio de nuestras dificultades, ahí está Dios. En medio de nuestras situaciones, ahí está Dios. Es bueno que tú sepas que esto fue Teología en 3D, porque la verdad bíblica no es plana, tiene profundidad. Hay una pregunta que siempre, diría un amigo mío, pulula por nuestra mente. Dios está en el mal. Tremenda paradoja, ¿eh? Si Dios está en todo, también está en el sufrimiento, en la justicia, en la guerra. Nosotros tenemos que tener en cuenta que así como el sol ilumina un pantano sin volverse pantano, como un médico que entra en la morgue sin convertirse en un cadáver, Dios no habita en el mal. Él lo invade para redimirlo. Su presencia no es una complicidad con la injusticia. Su presencia no se hace cómplice de lo malo. Su presencia es juicio y gracia. Su presencia es juicio y gracia. Porque muchas veces, aunque nosotros atravesemos situaciones difíciles, su presencia está ahí para traernos gracia, para traernos paz, para traernos libertad. Nosotros vemos a José. Dice la Biblia que José fue traicionado por sus hermanos, fue encarcelado. Pero la Biblia dice que Dios estaba con José. Si nosotros vemos en Génesis, en el capítulo 39, en el verso 21, nosotros vemos que la Biblia dice que Dios estaba con José. Porque muchas veces Dios permite que nosotros atravesemos situaciones difíciles, es porque Él tiene un propósito mayor. Es porque tiene un propósito mayor. La Biblia no dice que cuando José estuvo preso, Dios lo abandonó, sino que Dios estaba con él. Entonces, eso nos hace pensar a nosotros que en medio de su prisión, literal, Dios estaba con él.
Donde nosotros vemos oscuridad, ahí Dios hace su despliegue de luz y llena a nivel con su plenitud. Lo llena todo. Donde percibimos ausencia, ya Dios está presente. Como la luz en una habitación oscura, no tiene no tiene que encenderla. Ya está ahí, esperando que tus ojos se ajusten para poder ver. No sé si te ha pasado que tú estás en una habitación y de repente estás ahí a ciegas y no ves nada. Y de repente tus ojos se ajustan. Tus ojos como que hacen autoenfoque, vamos a decirlo así, como en la película que vemos que utilizan esos binoculares y el foco hace su autoenfoque. Y de repente, cosas que tú no veías, entonces tú comienzas a sentirla y tú comienzas a percibirla. Así es la presencia de Dios. Dios está ahí. Dios siempre está ahí. Dios siempre está ahí contigo. Esto fue El Aliento Invisible, porque muchas veces lo más real es lo que no se ve. A veces pensamos que nos encontramos solos. Y a veces tú piensas que nadie te entiende, que nadie está contigo. Pero yo quiero que tú sepas que en medio de ese sentimiento de soledad o en medio de ese momento de dificultad, ya Dios está dentro de ese lugar contigo. Pero es bueno que tú tomes ese lugar y lo transforme en un altar para Él. Cuando te sientas solo, entonces tú dices, Dios, yo sé que tú estás conmigo. Entonces ahora es el momento de nosotros poder conversar, de nosotros poder entrar en ese ambiente con Dios y convertir ese lugar, ese momento que parece de dificultad, en un altar para su gloria, donde nosotros podamos adorarle, donde nosotros podamos sentir su presencia. Cuando Moisés, allá en el desierto, se encontró con Dios, él no le pidió un ejército. Él simplemente pidió su presencia. Yo necesito que tu presencia vaya conmigo. Yo necesito que tu presencia vaya conmigo. Y esa debería ser tu credencial hoy en día. Es que no importa dónde tú estés, no importa lo que tú estés atravesando. Señor, tu presencia que esté conmigo. Tu presencia es que esté ahí al lado mío. Si nosotros hablamos de ciencia y cosas así, un científico pudiera pensar que la mecánica cuántica habla de partículas en dos lugares a la vez. Bueno, pues Dios está en todo, sostiene todo. Y Dios sostiene todo. Yo quiero que cuando tú pienses que te encuentres solos, en dificultad, en algún problema, recuerda este versículo bíblico de Jeremías 24. No lleno yo los cielos y la tierra. Aquí utiliza la palabra malet, que también significa cumplir. Dios no solo llena tu vida, Dios se la cumple. Dios no llena tu vida, Dios se la cumple. Así como nosotros pensaríamos que un panadero está en el proceso de hacer el pan, desde que llega la harina, la masa, así está Dios en nuestra vida. En todo el proceso hasta el final, hasta que nosotros podamos ver el pan ya resuelto. Dios está ahí en nuestro presente. Dios está ahí en tu mañana, cumpliendo cada paso, cumpliendo cada propósito en tu vida. Recuerda que la omnipresencia no es que Dios está en todas partes. Es que en todas partes espera por ti. No es que Dios está en todas partes, es que en todas partes Él espera por ti. Dios está en toda parte y en todas partes espera por ti. En el próximo bloque vamos a hablar de un Dios que está en todas partes, pero que también tiene poder para estar en todas partes. No basta con que Él esté presente en tu tormenta. Necesitamos que pueda calmarla. Del Dios que llena el universo al Dios que gobierna el universo. De su presencia infinita a su poder infinito. Lo imposible. Si lo que ves parece fuera de control, ¿puede su poder restaurarlo? Si los límites del mundo parecen insuperables,
¿Su omnipotencia tiene frontera? Hoy descubriremos qué significa que Dios sea omnipotente. Cómo su poder no es intimidante, sino libertador. ¿Por qué confiar en un Dios así podría transformar ahora mismo tu vida? Ahora continuamos con este encuentro con el Dios que no solo está presente, sino que también tiene el poder absoluto sobre todo. Ese es el Dios en el cual nosotros vamos a hablar en este día. ¿Qué significa la omnipotencia de Dios? La omnipotencia de Dios significa que puede todo lo que es consistente con su naturaleza. Piensa, por ejemplo, en un arquitecto que diseña un rascacielos, por ejemplo. No hay límites a su creatividad ni a su capacidad de construcción. Dios no tiene límite. Cada aspecto de la creación está bajo su control. Entonces, si Dios puede hacerlo todo, ¿qué parte de tu vida está fuera de su alcance? Esto nos deja a nosotros una reflexión. Porque lo imposible para ti, lo imposible para mí, para Él no existe. Si nosotros, por ejemplo, vemos lo que la Biblia dice en el libro de Jeremías, en su capítulo 32, en el verso 17, dice: Señor Dios mío, he aquí que tú hiciste los cielos y la tierra con tu gran poder. Lo que significa que nosotros podemos ver el poder creativo de Dios a través de toda la creación. En Mateo, en el capítulo 19, en el verso 26, dice: para los hombres esto es imposible, pero para Dios todo es posible. Y la posibilidad absoluta de Dios es en su soberanía, siempre coherente con su carácter santo. Por ejemplo, San Agustín dijo en una ocasión: la omnipotencia de Dios no destruye la lógica. Lo imposible es solo lo que contradice su naturaleza perfecta. La omnipotencia de Dios no es control ni autoridad, sino capacidad de amar. Cada milagro bíblico que nosotros podemos ver, cada creación que Dios ha hecho, cada orden natural refleja su poder. No refleja su autoridad destructiva, sino más bien su poder en amor. Dios no solo puede actuar para hacer las cosas. Ya nosotros hemos visto que Él sostiene todo lo que existe. Así, por ejemplo, como un director de orquesta, Él no solo toca un instrumento, sino que sostiene la armonía completa sin un esfuerzo aparente. Porque Él es quien nos sostiene todo. Él es quien tiene el poder de hacerlo todo. Cuando nosotros vemos límites humanos, eso no limita a Dios. Cuando nosotros sentimos impotencia en ciertas cosas, nosotros vemos paredes de imposibilidad. Entonces, en ese instante es cuando Dios entra. Cuando nosotros vamos a la reflexión del niño enfermo que es golpeado por una enfermedad, entonces ahí es donde nosotros vemos nuestra limitante. Y en ese niño enfermo que se recupera milagrosamente, entonces nosotros vemos el poder de Dios. La enfermedad se puede decir que pudiera ser un ejemplo, un caso definitivo. Pero su poder interviene en nuestra vida y es lo que a nosotros nos hace ver esos milagros de Dios. Porque suceden a través de la omnipotencia de Dios. Pero nosotros tenemos que tener claro que Dios es coherente con su naturaleza, que Dios es coherente con su ser. Dios no hace el mal porque eso contradice su naturaleza. Dios no es un genio caprichoso. Su omnipotencia es sabia, justa, amorosa. O sea, Él no está haciendo cosas a la ligera, sino que todo lo que Él ha hecho, tiene un orden y tiene un propósito. Si nosotros vemos, por ejemplo, el caso de un cirujano que puede realizar cualquier operación, pero él solo hace la que él puede salvarle la vida a alguien. Porque nosotros sabemos que Dios es quien sostiene todas las cosas con el poder de su palabra. Cada estrella, cada átomo, cada vida, todo esto está sostenido por la omnipotencia de Dios. Su poder no
no es puntual ni temporal, es constante, abarcativo. Él abarca todos los aspectos de nuestra vida. Quizás tú ahora estás pasando por una situación difícil, por una enfermedad, no sé, pero Dios tiene el poder de sanarte. Si nosotros confiamos y creemos y dejamos todas nuestras situaciones en sus manos, Él tiene el poder de hacerlo. Cuando las cosas parecen que no funcionan, recuerda que Dios puede hacerlo todo. Tu situación para Él no tiene límites. Nosotros no podemos depender de nuestra fuerza. Nosotros tenemos que confiar en aquel que sostiene el universo. Cada oración es dirigida hacia un Dios omnipotente. Esa no es una esperanza pequeña. Esa tiene que ser nuestra mayor certeza de confiar en que nosotros le servimos al Dios que todo lo puede, a un Dios que es omnipotente. Cuando nosotros vemos estos dos episodios, tanto el de Jeremías como el de Mateo, nosotros tenemos que pensar que para Dios no hay nada imposible, para los hombres que hay cosas imposibles. Y Dios actúa siempre dentro de, si se puede utilizar la palabra lógica, de su naturaleza. Los imposibles son para Dios, aunque Él no miente. Porque eso va en contra de su naturaleza, porque Él es verdad. Porque Él es verdad. Porque lo que es imposible para los hombres, entonces esas son las cosas que son posibles para Dios. Pero Dios no es un genio caprichoso. Él no está cumpliéndole capricho a nadie. Él está actuando conforme a su voluntad y a su propósito para que su poder se perfeccione en tu vida. Para que tu poder sea perfeccionado, su poder, sea perfeccionado en tu vida. Cada situación que tú estás atravesando. Es interesante cuando nosotros vemos, por ejemplo, el caso del apóstol Pablo. Que el apóstol Pablo oraba al Señor, dice la Biblia que oraba en 3 ocasiones diferentes. Y el Señor lo que le decía era: bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en medio de tu debilidad. Y aquí la palabra que se utiliza para perfeccionar es cuando ya tú llegas a tu límite, humanamente hablando. Entonces ahí entro yo. Entonces ahí entro yo. Cuando nuestras debilidades ya llegan al límite, entonces ahí opera Dios. Por eso dice la Biblia: diga el justo, o diga el débil, perdón, fuerte soy. Diga el débil, fuerte soy. ¿Cómo que el débil que decía fuerte? Porque que ya su poder y su fuerza no dependen de él, sino dependen de Dios. La Biblia enseña que Él es el que multiplica la fuerza al que no tiene ninguna. Porque Él es el Dios omnipotente. La omnipotencia de Dios no es una teoría. Es la garantía de que Él lo hará. Nada es demasiado grande para nuestro Dios. Él está fuera de todo alcance. Y todo lo que necesita en tu vida, Dios lo puede hacer. Él puede lograrlo para ti. Dios está en cada aspecto de tu vida. Recuerda que Dios está en cada aspecto de su vida. Su omnipotencia es poder expresarte su poder a través de las cosas que nosotros no podemos hacer. Su poder se va a perfeccionar en nuestra vida cuando nosotros entendamos que ya nosotros no podemos. Entonces ahí es el instante y el momento de nosotros soltar todas nuestras cargas y dejárselas en sus manos. Recuerda que tú y Dios son mayoría. Tú y Dios ya son la mayoría. A veces nosotros no entendemos las cosas que Dios hace, pero cuando nosotros nos enfocamos en que Él es el Todopoderoso, su omnipotencia. Porque Él no tan solo está presente, como vimos en la parte anterior, sino también que Él tiene el poder. Entonces, cuando nosotros comenzamos a vivir creyendo que su omnipresencia está aquí al lado mío y que su omnipotencia está aquí al lado mío, eso nos da a nosotros la certeza y la garantía de que si nosotros clamamos a ese Dios que es omnipresente, que está aquí a mi lado, en medio de mi situación, nosotros podemos estar seguros que su omnipotencia podrá obrar a nuestro favor. Podrá obrar a nuestro favor.
Y cuando yo te digo que podrá obrar a nuestro favor, yo lo que te estoy diciendo es que Él va a venir y te va a sacar de todas las situaciones. Suena como un poquito contradictorio. Porque David decía que aunque ande en valle de sombra de muerte, no temerá mi corazón, porque su vara y su cayado me infundirán aliento. A veces Él, en medio de su amor, en medio de su cuidado y en medio de su protección, Él está ahí, protegiéndonos. Y que a veces nosotros vamos caminando y sentimos que se nos mojan los pies, se nos mojan los zapatos, pero nosotros no estamos viendo de que Él y que está cubriéndonos del torrente de agua, de que su poder nos está cubriendo del torrente de agua. Nosotros simplemente vemos, que me mojé los pies en el caminar, en el cruzar. Pero nosotros no estamos viendo que su poder es quien nos sostiene y nos cubre. Entonces ahora yo quiero que tú lleves estas palabras a tu situación. Quizá tu situación en este instante es bien difícil, pero si Él no te sostuviera, si su presencia no estuviera a tu lado, quizá las circunstancias fueran peores. Porque eso es lo que hace a Dios grande. Como te decía, Él dice que su vara y su cayado te van a infundir aliento. O sea, su poder se va a perfeccionar en ti. Porque muchas veces Dios permite ciertas cosas en nuestra vida es para que nosotros podamos crecer y avanzar y que nuestra fe siga creciendo en Él. Porque como te dije hace unos minutos, su omnipotencia no es para cumplir caprichos. Entonces Él como buen padre tiene que dejarnos nosotros crecer, tanto espiritual como físicamente. Entonces, en medio de ese proceso de crecimiento, nosotros, a la medida que vamos madurando, vamos viendo su omnipotencia en nuestra vida. Entonces ahí que nosotros comenzamos a reconocer. ¿Recuerda la analogía que hice hace unos minutos atrás acerca de la habitación? Cuando estamos en ese lugar oscuro que aparentemente no estamos viendo absolutamente nada, y de repente nuestros ojos comienzan a agudizarse y comienzan a tener este enfoque del lugar. Entonces ya nosotros comenzamos a ver un poco más. Así pasa en nuestra vida. Así pasa en nuestra vida en lo espiritual. Dios está aquí a nuestro lado. Pero muchas veces pasan cosas en nuestra vida que son las que nos permiten a nosotros poder crecer, para nosotros poder saber, no solo saber que Él está ahí, sino también ver que Él está ahí. Y nosotros ver su poder en medio de nuestras situaciones obrar. En medio de nuestras situaciones obrar. A veces hablamos acerca de hacer la voluntad de Dios. Pero muchas veces el hacer la voluntad de Dios, primero Él tiene que moldear nuestra vida, moldear nuestro carácter, para que su poder entonces se perfeccione. Porque si nosotros vemos la vida del apóstol Pablo, dice que él conoce a un hombre en el cuerpo, no lo sé, fuera del cuerpo, no lo sé, que tuvo la oportunidad de subir hasta el tercer cielo y escuchar cosas que ni a oído, ni a corazón de hombre, ni en la mente, ni en el pensamiento de nadie ha podido subir. Este hombre que fue apedreado y básicamente dejado por muerto. La mayoría de los escritos que nosotros podemos tener hoy del Nuevo Testamento han sido fruto de su trabajo. Y este hombre orar a Dios. Y lo interesante aquí es que él puntualiza en 3 ocasiones. Entonces yo me pongo a analizar y veo cuando él puntualiza, hace referencia a 3 ocasiones. Y que yo me imagino que fueron 3 ocasiones en el cual él se encontraba en un momento sobrenatural. Porque de seguro que él nada más no oró 3 veces en su vida. De seguro que lo oró varias veces. Ahora, lo que aquí me muestra es que en ese momento específico, no tan solo que él sabía que su presencia estaba ahí, y que su poder estaba ahí para manifestarse. Entonces ahí él aprovechaba y oraba. Y decía, Señor, ahora, haz milagro en mi vida. Y el Señor le decía, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en medio de tu debilidad. Ahí en ese momento cuando tú crees que ya no hay más nada, entonces entra el poder de Dios en tu vida.
De eso habla la omnipotencia de Dios. Porque a veces en nuestras limitaciones humanas queremos que Dios actúe como el genio de la lámpara mágica. Oh, yo voy a orar a Dios, voy a frotar la lámpara, sal rápido de la lamparita y concédeme mis 3 deseos. Pero Dios no opera de esa manera. Su omnipotencia no es para operar en base a capricho, sino en base a operar en base a propósito. En base a propósito. En base a propósito. Eso es lo que tenemos que buscar a diario. ¿Qué hago en este plano? ¿A qué yo vine a esta tierra? Yo hago mucho esta pregunta. En la iglesia le hablo mucho a los hermanos. ¿A qué vinimos a este plano? ¿Qué haces tú en esta tierra? ¿Viniste solamente, como dicen por ahí, a nacer, crecer, reproducirte y a morirte? ¿O tú sientes que en tu vida hay un propósito de parte de Dios? Que tu vida, tu paso por esta tierra tiene un propósito. Entonces, cuando tú comienzas a entender que tu vida en esta tierra tiene un propósito, entonces tú comienzas a ver todos los atributos de Dios. Tú comienzas a entender que Él subsiste por sí mismo, que Él es eterno, que Él es inmutable, que Él no cambia, que Él es omnipresente, y ahora estamos analizando su omnipotencia. Entonces tú comienzas a caminar sobre estas declaraciones, sobre estas palabras de este Dios. Entonces esas son las que te elevan y las que te hacen trascender en tu vida. Porque entonces, cuando tú sientes que tú estás caminando con ese Dios que no es imposible, entonces tú también comienzas a caminar sobre las cosas sobrenaturales. En una ocasión estaba Jesús caminando sobre el mar y Pedro rápidamente le dijo: Señor, yo voy, mándame a mí. Ven entonces. Ahí salió él caminando sobre las aguas. Porque él tenía plena confianza en eso. Nosotros sabemos qué pasó después, pero la Biblia explica por qué. Que no quiero explicar eso, pero después lo podemos explicar en otro momento. Lo que quiero resaltar es la omnipresencia de Dios con su omnipotencia. Con nosotros podemos caminar sobre eso, creyendo que su omnipresencia está conmigo y que su poder me va a cuidar, me va a proteger y va a actuar a mi beneficio y a mi favor cuando sea el momento preciso. Pero en el momento que no sea preciso, su poder se va a perfeccionar en medio de mi debilidad. Ese debe ser nuestro pensamiento, nuestra confianza en Él. Ese es nuestra forma de vivir, esa debe ser. Nosotros tenemos que tener claro el siguiente atributo que vamos a hablar. Si nosotros sabemos un Dios que tiene todo el poder, también tiene todo el conocimiento. O sea, del poder absoluto al entendimiento absoluto. En el próximo bloque vamos a hablar acerca de la omnisciencia de Dios. Cuando nosotros descubrimos que no hay nada oculto para Él, yo estoy confiado de que tu fe alcanzará nuevos niveles de profundidad. Nos vemos en el próximo bloque. Imagínate en uno de esos momentos donde tú estás revisando tu mensaje y de repente recuerdas algo que creías que ya había olvidado hace mucho tiempo. Y uno se hace la pregunta: ¿Cómo recuerda nuestra mente todos los detalles que ya supuestamente nosotros pensábamos que habíamos olvidado? Ahora imagina a alguien que no solo lo sabe todo, no solo sabe lo que tú tienes en tu memoria, sino tus pensamientos, tus intenciones, tu silencio y cada partícula del universo. Entonces ahora uno se pregunta: ¿cómo puede Dios saber todo, absolutamente todo, y aún así permitir libertad de decisión? ¿Significa esto que no tenemos privacidad? ¿Que no hay sorpresa en nuestra vida? ¿Que no hay misterio? Hoy vamos a descubrir cómo la omnisciencia de Dios no es un control invasivo, sino una plenitud que sostiene y protege. Y de esa manera nosotros podemos entender que esto cambia nuestra relación con Él. El saber que ya Él conoce todo lo que somos, eso debería cambiar nuestra relación con Él, porque ahora ya deberíamos nosotros poner nuestra confianza en Él. ¿Qué podemos decir nosotros acerca de lo que es la omnisciencia de Dios?
No es como alguien que lee un libro, tú sabes, de principio a fin. Dios no solo conoce hechos, conoce intenciones, conoce pensamiento, lo que fue, lo que es y lo que será. Es como un relojero que sabe que cada engranaje de su reloj, sin necesidad de moverlo, él sabe, él conoce lo que ha hecho. Y si Dios conoce cada detalle del universo sin acotarse, entonces nosotros podríamos preguntarnos y reflexionar. Si Él sabe todo, ¿cómo puede esto cambiar nuestra confianza y nuestra seguridad hacia Él? Si nosotros vemos, por ejemplo, en el Salmo 139, nosotros vemos los primeros versículos de este Salmo, dice, Señor, tú me examinas, tú me conoces, tú conoces mis pensamientos de lejos. O Dios conoce nuestro interior, no solo nuestras acciones exteriores. Él conoce todo lo que somos. Eso habla de su omnisciencia, de su poder, de su conocimiento. Pero no es un poder invasivo. Porque Él dice la palabra que Él está, aquí yo estoy a la puerta, yo toco y llamo, el que abre. Yo entraré y cenaré con Él y seré su Dios. Pero es al que abre. Él te conoce, Él sabe tu situación, Él te toca. Pero es tu decisión. Nosotros vemos en Primera de Juan, en el capítulo 3, en el verso 20, dice que Dios conoce todo, incluso aquello que tratamos de esconder de nosotros mismos. Su conocimiento es perfecto y eterno. No se limita por el tiempo ni espacio. Tenemos hay una diferencia con una visión humana. Aquí hay una diferencia con una definición, con una visión humana, mejor, o propiamente dicho. El conocimiento de Dios no significa que hay una coacción, porque nosotros tenemos que tener en claro lo que sería el conocimiento de Dios acerca de las cosas y de la libertad que Él nos da a nosotros para nosotros poder actuar. Aunque Él conoce, pero Él nos da la libertad a nosotros porque Él nos ha creado con el libre albedrío. Él no te ha creado para que tú seas un títere, sino para que tú le sirvas por amor. Para que lo que tú hagas para su gloria sea porque tú sientes en tu corazón de que tú deseas hacerlo por tu propia voluntad. Él te dice, yo estoy aquí, yo te amo. Pero tú lo haces de servirle de todo corazón. Es porque tú tienes la plena libertad de poder decidir. Nosotros vemos el caso de Caín en la Biblia. Nosotros vemos que Caín ya había puesto en su corazón lo que iba a hacer contra de su hermano. Pero la Biblia enseña que Dios se le acerca a Caín y le dice, hey, cuidado, piénsalo bien, hermano está a la puerta. Dios está tratando de establecer una conversación con Caín para que él cambie de opinión. Pero ya Caín lo había decidido en su corazón. Y eso es muy, muy interesante que nosotros podamos entender esto. Yo no voy a abundar mucho aquí porque después vamos a hablar de lo que es el libre albedrío, de lo que es la predestinación y ese tema, pero ahora mismo lo quiero solamente tocar por encima porque quiero hablarte acerca del conocimiento de Dios sobre las cosas y de que Él te da la libertad para que tú actúes de manera correcta. Y en el caso de Caín nosotros podemos ver que Dios llama su atención para que él actúe de manera correcta. Porque en su omnisciencia Dios sabía lo que ya él había puesto en su corazón. Igual que tú ahora mismo, igual que yo. Ya Dios sabe cada palabra que yo te voy a decir. Ya tú sabes cómo tú vas a reaccionar a cada palabra que yo te voy a decir. Porque en su omnisciencia ya Él tiene el concepto, ya Él tiene el conocimiento de lo que va a pasar con cada persona que escuche este mensaje. Mi oración es que cada persona que escuche este mensaje sea transformada por el poder que Dios tiene a través de su palabra, a través de lo que nosotros estamos tratando de hacer a través de este programa, de este episodio, de este podcast, como tú le quieras llamar. Porque nuestra intención es que tú te enamores, que tú puedas entender al Dios que tú le sirves. Porque en nuestro tiempo vemos muchas personas
enseñando muchas profundidades y a veces perdemos lo más básico y lo más importante. Por eso es que nosotros nos hemos propuesto de hablarte de teología sistemática para nosotros poder ir explicando paso a paso. Nuestro deseo es que lo que nosotros construyamos a través de este medio se convierta en una biblioteca para que todo el mundo tenga acceso a poder llegar a entender y a conocer minuciosamente los detalles que parecen más simples. Porque cuando nosotros comenzamos a conocer a Dios, como nosotros tratamos de explicarlo en el episodio número 1, nosotros tratamos de explicar a Dios de una manera lo más amplia, sincera y llana posible para que tú entiendas a qué clase de Dios es que tú le sirves. En el episodio, en este que sería el número 2, en la primera parte que salió la semana pasada, nosotros hablamos de algunos de los atributos de Dios. Es para que tú ensanche tu mente y pueda entender cada día más al Dios que tú le sirves. Porque muchas veces queremos entrar en el conocimiento de las profundidades de Dios y lo que parece que deberíamos tener como concepto básico, no lo tenemos. Entonces, cuando tú entiendes que tú tienes la capacidad de amar a Dios porque Él es Dios, que Él no te fuerza a hacer absolutamente nada, sino que Él espera que tú lo hagas de plena voluntad. De plena voluntad. Y de eso trata la omnisciencia de Dios. Él lo conoce todo. Pero Él te da la oportunidad a ti de que tú le puedas servir de todo corazón. Es como, pudiéramos decir, como un médico que conoce toda la parte de toda la anatomía de su paciente, pero permite que sea el paciente que actúe para poder aprender y poder crecer. Así es Dios. Él conoce cada parte de nuestro cuerpo. Pero Él permite una interacción real. Una interacción real. Yo, en estos días, como he estado trabajando en este proyecto, he estado analizando muchos textos bíblicos y me llama mucho la atención y me causa mucha gracia. Cuando yo analizo el caso de Adán en el huerto del Edén, dice la Biblia que Dios estaba llamando a Adán. Adán, Adán, ¿dónde está? O sea, ya vimos que Dios es omnipresente. Y ahora estamos hablando que Dios es omnisciente. O sea, que Dios estaba ahí al lado de Adán y sabía lo que Adán le iba a responder. Pero Dios está, Adán, Adán, ¿dónde está Adán? No te veo, no te escucho. ¿Estamos entendiendo? ¿Estamos mirando qué es lo que Dios quiere? Porque Dios lo que quiere es una interacción real con nosotros. Pero Él conoce todo. Entonces por eso es que Él se acerca a nosotros con la intención de que nosotros podamos tener una interacción real con Él. Cuando nosotros oramos a ese Dios que es omnisciente, a ese Dios que es omnipresente y a ese Dios que es omnipotente, o sea, te estoy diciendo que Él lo sabe todo, te estoy diciendo que Él tiene todo el poder y te estoy diciendo que Él está presente. Entonces, Él lo que quiere es que nosotros podamos tener una interacción con su creación. Eso es lo que Dios quiere. Que nosotros podamos tener una interacción, el Creador con su creación. Eso es lo que Él está buscando. Nosotros vemos que la Biblia enseña que Dios conoce nuestros corazones. Pero Dios quiere que nuestra adoración y que nuestro servicio a Él sea algo genuino. Nosotros vemos en el libro de los Hechos, en el capítulo 15, por ejemplo, en el verso 8 y 9, que Dios habla de esto, de que Él conoce nuestro corazón. La omnisciencia de Dios es algo que nos debe dar a nosotros esa tranquilidad y esa paz de que Él nos conoce. Por eso cuando empezamos a hablar, hablábamos de que examina, Señor, nuestros corazones. Él lo examina, Él lo conoce. Y cuando hablamos de esa clase de examen, es que Él conoce cada partícula. Y en este concepto, la palabra conocer va más allá de lo íntimo, va más allá de lo último. Por ejemplo, nosotros tenemos conocidos, amigos, que podemos llamarle amigos, pero realmente son conocidos. Quizá viven en nuestro sector, quizá viven en nuestro barrio, usted lo ha visto y le dice, hola vecino, hola vecina, ¿cómo está? Entonces usted podrá pensar que usted lo conoce, pero usted no tiene intimidad con esa persona.
Entonces, cuando la Biblia habla de que Dios nos conoce, Dios está hablando acerca de esa intimidad. La omnisciencia de Dios no destruye los misterios. Cada oración, cada decisión y cada arrepentimiento que nosotros vivimos, Dios está ahí. Dios está ahí. Automáticamente, aunque Él ya lo conoce, pero Él se alegra de tus buenas decisiones. Saber que Dios conoce todo, eso puede traernos libertad, quitarnos el miedo y la ansiedad, porque nada escapa de su cuidado. Nada escapa de su cuidado. Él tiene todo el control de nuestra vida. Nosotros tenemos que entender que los ojos de Dios lo ven todo. Él tiene el dominio y el control de todo. Nosotros, por ejemplo, vemos en Isaías que él anuncia, eso me da hasta gracia, porque dice la Biblia en Isaías 46:10, que yo anuncio el fin desde el principio. No es una predicción, es una declaración de soberanía, porque Dios no adivina el futuro, ya Él lo escribió, ya Él lo sabe. Ya Él conoce cada pieza de nuestro ser. Él conoce cada parte de nuestra vida. Él nos sostiene en medio de nuestras tormentas. Él nos sostiene en medio de nuestra tormenta. La Biblia dice que Él tiene aún contado nuestros cabellos. Él tiene contado nuestros cabellos. Y cuando la Biblia habla acerca de que Él tiene contado nuestros cabellos, la palabra griega aquí que se utiliza es que Él quiere decir que Él conoce exactamente el número. El número. Hay gente que ya peleó unos cuantos, pero Él conoce el número. Él conoce cada parte de nuestro ser. Si Dios tiene el control de todo, ¿qué nosotros podemos decir? Nosotros vemos que en Hebreo, en el capítulo 4, en el verso 13, dice, no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas ante los ojos de Dios, a quien tenemos que dar cuenta. En griego, la palabra que se utiliza aquí para desnuda es ginán, y abierto es. Esas dos palabras es como por ejemplo, cuando un médico abre un cadáver para hacer una autopsia. Él lo abre, él lo expone y él ve cada parte. Así hace Dios. Él nos abre, Él nos conoce. Esta es una posición total, pero no es para condenar, sino para sanar. Es como un cirujano que se acerca y ve la herida y a veces pone cosas en nuestro ser que parece que duelen, o sin duda alguna duelen, no es que parece que duelen, pero la intención es que nosotros podamos curar completamente. Que nosotros podamos curar completamente. La omnisciencia de Dios no es un tribunal, es un abrazo anticipado que ya conocía todas tus caídas y extendió sus brazos en la cruz para que de todos modos nosotros podamos alcanzar la plenitud en Él. De eso se trata el amor de Dios. De eso se trata la omnisciencia de Dios. De que Dios conoce cada parte de tu vida. Y para que nosotros podamos vivir en transparencia y en obediencia a Dios. Nosotros podamos estar en su presencia sabiendo que su omnisciencia no tiene restricciones. Pero Él no te obliga. Él te rodea, Él te sostiene, Él te guía. Nada escapa de su mirada. Pero nada está tomado sin un propósito. Como dice el Salmo 139, antes que las palabras lleguen a mi lengua, ya la conoces, Señor. No es que Él tiene una vigilancia invasiva sobre tu vida. Es una plenitud protectora. Si Él lo sabe todo,
podemos descansar tranquilamente, podemos vivir y podemos confiar sin temor. Nosotros podemos vivir y confiar sin temor. Es bueno que nunca olvides que esto fue la mente infinita, porque la verdad más profunda es que Él lo conoce todo y aún así Él nos ama igual. Hoy hemos recorrido todos los atributos inconmutables de Dios. Hemos hablado de su eternidad, de su autoexistencia, de su inmutabilidad, omnisciencia, omnipresencia, omnipotencia. Pero es bueno que nosotros recordemos que todo a nuestro alrededor puede ser que cambie, nuestras circunstancias, nuestras emociones, pero hay alguien que nunca cambia. Lo que falla en ti y en mí no falla en Él. Lo que no entiendes no le es desconocido a Él. Lo que parece débil o perdido ya está sostenido por su poder. Recuerda, tu fe no se basa en lo que puedes controlar, sino en el Dios que permanece firme, que todo lo sabe, que todo lo puede, que está en todas partes y que nunca te falla. Así que respira profundo. Siente su presencia en cada rincón de tu vida. Permite que su inmutabilidad te dé paz, te dé confianza en su poder, su conocimiento y su amor. Porque el mundo cambia, tu corazón cambia, pero Dios permanece. Y en su permanencia encontrarás esperanza, tu paz, tu destino, que estará siempre seguro en Él.